Esto es Arquitectura en Abierto, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Escuchas un nuevo episodio de la serie que se está difundiendo a raíz de la jornada para la actualización del Manual de Diseño de la Sostenibilidad Energética en Canarias, Proyecto RESMAC, que tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el Salón de Actos del COA. Uno de los asistentes fue Juan Palop, arquitecto fundador y director de la empresa LPA Studio, especializada en proyectos de planificación y diseño urbano sostenible. Él nos habló de ciudad y ecosistema, sostenibilidad y adaptación de la normativa y los estándares europeos a Canarias. Con él hablamos hoy en este podcast. Hola, buenas tardes, Juan Palop. Hola, buenas tardes. Saludos y gracias por estar por aquí con nosotros para esta conversación, para este podcast, para ampliar esa información. Y lo primero, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la energía? Bueno, es para, digamos, resumir unas sesiones, ¿no?, en el que hablamos de bioclimatismo, creo que es muy oportuno. Bueno, de pequeños aprendimos que eso de la energía es la capacidad de producir trabajo, ¿no? Pero por ponerlo un poco en la clave de la discusión que tuvimos en las jornadas, en clave ecológica, digamos, la energía es la moneda de cambio de la vida, ¿eh? O sea, es como sin esa economía, digamos, de la energía no existe la vida, ¿no? Todos los sistemas vivos, desde las plantas, pues producen, digamos, a través de la fotosíntesis, producen glucosa que después la consumen digamos, unos otros animales, otros organismos, y con esa energía pues pagan sus actividades vitales, moverse, pensar, reproducirse, y eso se produce a escala individual, pero también a escala de los ecosistemas, ¿no?, en el que todos los organismos intentan maximizar el obtener energía y minimizar su pérdida, incluso evolutivamente, ¿no? Toda la evolución tiene mucho que ver con tu capacidad para optimizar el uso de la energía. Entonces, dicho, claro, todo esto aplicado a la arquitectura, bueno, y además hay que contar que esa energía, digamos, tradicionalmente en los sistemas vivos no humanos, pues ha sido de fuentes renovables, ha sido energía solar, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista del diseño bioclimático, pues toda esa, digamos, economía natural, mercado natural de la energía en la que participan todos los seres vivos, en el que todos negocian su existencia a través de intercambios energéticos, pues es un muy buen marco para empezar a entender, digamos, el diseño, la arquitectura, la construcción en general del medio ambiente, que digamos, llevado ya al terreno nuestro, sería como mínimo preguntarse, bueno, lo que yo estoy haciendo, ¿cuánta energía va a necesitar? La vida que estoy organizando en este edificio, ¿cuánta energía va a necesitar? Y la segunda pregunta es de dónde la voy a sacar, ¿no? Como poco, ¿no? Después podríamos discutir que hay que intentar que esa energía sea lo menos posible y sacarla de fuentes renovables. Pero como poco, yo creo que usted iba un poco al arranque con esa pregunta, la energía tiene que empezar a formar parte de ese oficio, ¿no?, del oficio de la arquitectura, del urbanismo. Y creo que más o menos con eso puede estar respondida, ¿no?, este arranque tan interesante, ¿no? Pues sí, ciertamente, la verdad que muy interesante ese enfoque a la cuestión que es la energía. La segunda cuestión a discutir, que nos gustaría preguntarle, es acerca de sostenibilidad. ¿Estamos llegando tarde para aplicarla o debemos centrarnos en regenerarla? Bueno, el problema que tenemos con la sostenibilidad es que básicamente, como su nombre indica, es sostener una situación. Y la situación en la que estamos en estos momentos de emisiones de CO2, de degradación del medio, de reducción dramática de la biodiversidad, ya no toca, ¿eh? Digamos que llegamos tarde a la sostenibilidad, entre otras cosas porque ya no toca sostener, sino toca regenerar todo aquello, digamos, que nos hemos cargado. A lo mejor puede funcionar como ejemplo, digo, por aquello de a los oyentes, no sacarlos un poco de esta abstracción con el que hemos arrancado esta conversación. A lo mejor puede servir si
Y en el paradigma de la sostenibilidad, pues uno intentaría no, digamos, discutir que su edificio tiene aire acondicionado y se preocuparía a lo mejor de generar esa energía necesaria con paneles solares, ¿no? Frente a otra actitud que a mí me interesa personalmente más, que es la de la regeneración, ¿no? Que es decir, bueno, tengo que consumir la menos energía posible y por lo tanto ya me planteo hasta hacer el edificio sin aire acondicionado y incorporar, digamos, otros mecanismos más pasivos que no requieran, digamos, de esa, primero, energía extra que el aire acondicionado me resuelve y después de todo el consumo de recursos, minerales, etcétera, de residuos que exige pues toda esta maquinaria. Yo creo que esto podría explicar, digamos, el planteamiento, un planteamiento en clave de sostenibilidad frente a un planteamiento en clave de regeneración que no dudo y que es más complicado, pero que creo que es lo que toca. ¿Qué implica ese concepto de regenerativo? ¿Qué cuestiones implica? Bueno, implica llegar a los proyectos y lo primero que utilizar casi, lo voy a poner así un poco en términos un poco más simplistas, es pensar que todo proyecto, independientemente del cliente y del programa de necesidades y del programa funcional, es una oportunidad para regenerar las condiciones ambientales y sociales de un determinado espacio. O sea que, de nuevo, la regeneración vuelve del revés las prácticas convencionales en el que uno como profesional tiene que responder a un programa de necesidades y ahora ya casi lo que tiene que aprovechar ese programa de necesidades que te plantea el cliente para no solo resolverlos de forma óptima, sino además aprovechar esa movilización de medios, de energía y de dinero, que el dinero no es más que energía, para regenerar las condiciones ambientales y sociales de ese determinado contexto en el cual estés trabajando y a la escala pues a la que te sea posible, ¿no? Pero yo creo que el cambio es absolutamente radical. Digamos que para un diseñador regenerativo el cliente no es solo el que paga, sino que tiene dos clientes más, que es lo social y lo ambiental, que están esperando también que les resuelvan la vida. Y para nosotros que vivimos en Canarias, que estamos establecidos aquí, ya que todo el marco legislativo y todo se genera desde Europa, la pregunta es, ¿se está quedando corta Europa con respecto a Canarias y las necesidades específicas que tiene nuestra zona? Bueno, yo a lo mejor lo vería al revés, de una manera menos pasiva. No es que Europa tenga que pensar Canarias porque le va a costar mucho, entre otras cosas porque somos un territorio subtropical. No existe ningún territorio subtropical ahora mismo en el entorno europeo y por lo tanto va a ser complicado que Europa nos piense. Yo creo que lo que está faltando es que Canarias se piense a sí misma, ¿no? Y que proyecte a Europa como reconocimiento de que su realidad administrativa es europea, pero su realidad ambiental es africana y subtropical, pues digamos aquellos aspectos en el que pues ya nos sirven, digamos, ciertos parámetros o ciertas estrategias más continentales y que Canarias, dado que es un territorio subtropical, pues con 3.000 horas de luz al año, con unos problemas incluso de falta de agua, pues tiene que empezar a plantear que su manera de construir el medio, manera de construirse a sí mismo, pues requiere cierta manera de entenderla de forma singular y otro tipo de parámetros y prioridades. O sea que más que Europa piense Canarias, yo creo que Canarias sí tiene que pensar a sí misma en clave de todas las posibilidades que ofrece el medio, el clima que tenemos, incluso el clima social, ¿no? Los estilos de vida y empezar a adaptar, digamos, nuestra manera de construir, de habitar incluso las islas, que son otros entornos muy distintos, con otras exigencias muy distintas a las continentales, y proyectar, digamos, a Europa esta singularidad transformada en normativa que Europa apruebe o permita o lo que quiera. Por ejemplo, el tema del diseño pasivo debería ser
absolutamente prioritario en Canarias, pero incluso esa cultura de la envolvente del edificio, en el que hay veces se hace casi más frío dentro que fuera, frente al estándar europeo, en el que siempre hace más frío fuera que dentro y te tienes que proteger, pues eso es radicalmente opuesto. De manera que empezar a entender la importancia de la ventilación, de que en Canarias funciona mejor, digamos, un sistema ventilado fuera, dentro, dentro, fuera, más que el aislamiento, el sellado perfecto de las envolventes, o sea, del interior con respecto al exterior. Bueno, todo este tipo de cosas, el tema del agua, la posibilidad incluso de utilizar sistemas de base biodinámica para depurar aguas negras y grises y no confiar solo en los modelos industriales. O sea, hay una serie de peculiaridades que creo que Canarias tiene que reconocerse a sí misma, entender y proyectar a Europa, más que al revés. A menudo los ciudadanos de a pie nos hacemos la pregunta del papel que podemos jugar en toda esta situación. Se propone la participación ciudadana como base de la innovación. ¿Por qué cree usted que es importante? Bueno, es que a partir de un momento en el que desde el marco del biurbanismo entendemos que eso que tenemos ahí delante, ¿no?, donde intervenimos, para que se me entienda un poco gráficamente, es un sistema vivo compuesto de organismos humanos y no humanos en un entorno, o sea, un sistema de sistemas. A partir de ahí ya uno no puede, digamos, proyectar como profesional una idea y esperar que ese organismo de sujeto, más que de objeto, pues los acepte de forma, digamos, pasiva. Pero es que además, es que esto de la participación tiene muchísimas, digamos, aristas, ¿no? Es que además los cambios que va a haber que hacer en la manera de habitar, sobre todo Canarias, por isla subtropical, van a ser de tal magnitud, si estos cambios no se acuerdan, no se van negociando, digamos, no se va haciendo una especie de contrato social para habitar la isla de otra manera, no van a ser posibles. Y otro asunto que creo que es importante que la política entienda es que a las democracias representativas, eso de que votamos cada 4 años, no les basta para diseñar estos nuevos ecosistemas urbanos. Le hace falta la ayudita, digamos así, de las democracias directas, ¿no? Eso que a la ecología social le gusta tanto, ¿no? Que la gente pueda formar parte de forma activa, no solo a nivel informativo, de aquello que se está intentando construir, que en el fondo no es más que un modo distinto de vida. Pero es que además, en este nuevo marco del diseño pasivo, de las depuraciones basadas, de la biodepuración de aguas, entienden mejor los vecinos todas las soluciones basadas en la naturaleza, los drenajes sostenibles, las ciudades esponja, bueno, tantas cosas. Lo entienden mejor los vecinos, lo digo por experiencia, que los técnicos de las administraciones, que no es que no sean inteligentes, sino que están obligados a ver todo en un marco normativo ya obsoleto, diseñado para construir un siglo XIX, una sociedad industrial y no el siglo XXI ecológico. De manera que por todos estos motivos, yo siempre, la participación es absolutamente crítica. Yo siempre digo que a la participación ciudadana se llega por convicción, poco la que yo tengo y que he expuesto ahora, o por necesidad, porque en un momento dado cualquier proyecto político te lo frenan dos, digamos, polémicas que se lleven a la portada de un periódico. 2 portadas de periódico y te paran un proyecto urbanístico. De manera que por convicción o obligación, en la participación ciudadana es absolutamente necesario. Seguimos hablando de Canarias, de sus necesidades específicas. Se habló bastante en la jornada acerca de las vueltas que ha dado el Código Técnico. ¿Necesita Canarias su propio Código Técnico de edificación? Bueno, por supuesto, el subtropical, que básicamente puede estar homologado solo a ciertas partes del sur de la península, entre Málaga y Cal y Almería, ¿no? Pues se lleva mal con un código técnico que intenta, digamos, pero es que no puede ser de otra manera que se lleve mal, porque un código técnico que intenta resolver cómo se construye en el norte de España, cómo se construye en Canarias, no puede funcionar, ¿no? Entonces,
en ese contexto, la realidad del clima benevolente tan especial de Canarias, que está entre 20-26 grados y 40-70% de humedad relativa, y hay un marco en el que nos permite, casi un poco conectado también con lo anterior, si somos un poco finos, diseñar sin aires acondicionados, confiando pues en otro tipo de técnicas, las inercias térmicas, la ventilación constante, etcétera. O sea que en ese sentido creo que frente a la estrategia militar de protección y control del medio que plantea en algunos aspectos el código técnico, pues exige una estrategia un poco más ecológica, más de lidiar con la naturaleza, ¿no? Que es lo que en estos momentos necesita Canarias. Y con respecto al código técnico que, digamos, regula las condiciones de calidad y de habitabilidad, ¿no? de las edificaciones, el clima tan benevolente que tiene Canarias obliga a también pensar el espacio libre. El espacio libre, la urbanización, no existe código técnico ni en Canarias ni en España en general, en la península, ¿no? Pero creo que estos 20-26 grados de temperatura, digamos, de gradiente de temperatura y entre 40 y 70% de humedad relativa, produce con poco que hagas, intentando asocarse un poco de los vientos dominantes, los alisios, y generando espacios de sombra, genera unos espacios fantásticos para la salud, para la salud humana, pero también para la socialización. Entonces, yo creo que Canarias debería también hacer su propio código técnico de la urbanización, del espacio libre, ¿no? De manera que con la misma intensidad con la que estamos intentando, con un código técnico, regular la calidad del espacio edificado, pues controlemos o determinemos la calidad del espacio libre, pero en Canarias, ajustada a las condiciones de Canarias. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos estás comentando, Juan, todas estas puntualizaciones, estas notas adicionales a la ponencia que realizaste en la jornada. Y vamos con una pregunta que supongo que es complicada, ya no solo de responder, sino de llevar a cabo. La pregunta viene acerca de las construcciones. ¿Somos capaces de hacer construcciones que tengan un urbanismo neutro en CO2? Bueno, de nuevo hay que irse al contexto, ¿no? La pregunta es si en este progresivo aumento de las temperaturas, en el que ya estamos en un aumento de 1,5, digamos, de aumento de temperatura, nuestra profesión en la construcción del medio ambiente construido, como a mí me gusta llamarlo, que incluye edificios, espacios libres, etcétera, quiere contribuir, piensa, digamos, seguir contribuyendo a ese aumento de la temperatura por medio de las emisiones de CO2, o piensa, por el contrario, digamos, contribuir a minorar y que en los próximos 50-100 años pues ese 1,5 pueda o mantenerse o revertirse, ¿no? Y en todo caso no alcanzar 3 grados o 4 grados, ¿no? Que dicen que a partir de los 2 grados centígrados de aumento de temperatura, pues hay un porcentaje altísimo de biodiversidad del planeta que se va a ver comprometida, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, si la pregunta es como creo afirmativa, en el que queremos, digamos, no contribuir a ese aumento progresivo de la temperatura, pues nos tenemos que preguntar siempre, como poco, tendremos que preguntarnos cuántas emisiones de CO2 va a tener nuestra edificación, tanto en uso, o sea, una vez lo usemos, recordemos un poco que si pues tiene mucho aire acondicionado, etcétera, pues va a emitir más CO2, porque probablemente no pueda, digamos, alimentarse solo de energía de fuentes renovables y por lo tanto estará ligada a la quema de fuel, pero también cuánta CO2 hemos emitido en el proceso de construcción, operación, que es un poco lo que comentaba antes, en funcionamiento, y después desmontaje, ¿no? Y cómo pensamos, digamos, que es lo que se llama ciclo de vida, en cuánto tiempo pensamos compensar esas emisiones. Aunque sean 200 años, yo creo que esta profesión tiene que empezar a poner las emisiones de CO2 tanto en el funcionamiento de lo que hemos diseñado como en su propia construcción, al menos tiene que reportar. Ya, si encima somos capaces de plantearnos que en el 2050 nuestro edificio, a partir de
de que hemos garantizado de que se alimenta de fuentes renovables, casi mejor producidas in situ y que además pues tiene una capacidad de absorción de CO2 con zonas libres, verdes, etcétera, y que es capaz a partir del 2050 pues de funcionar como un bosque, ¿no? Que emite oxígeno y capta CO2, pues fenomenal. Pero como poco, hacernos la pregunta de cuánto CO2 vamos a emitir y reportar, y que todos los edificios y todas las construcciones en Canarias, pero en el mundo, reporten, digamos, el CO2 que van a emitir. Como poco eso, un primer paso de sensibilización. Juan, y hablando de todos estos aspectos, ¿qué tiene que ver en todo esto los certificados BREEAM? ¿Qué es un certificado BREEAM? Bueno, BREEAM es un certificado inglés. Yo no soy neutral porque soy certificador BREEAM, pero es, digamos, dejémoslo ahí, una de las certificaciones para medir la sostenibilidad de la construcción, de lo que más importante es del mundo. Y para mí, tiene varias, digamos, valoraciones, pues puede ser desde apto hasta excelente o excepcional, ¿no? Que es donde nosotros estamos ahora mismo trabajando en un par de proyectos para conseguir obtener un BREEAM excelente o excepcional. Pero sobre todo BREEAM lo que permite es medir de todo lo que hemos estado hablando. Permite medir y demostrar con estudios, con lo que llama BREEAM evidencia, pues que estás proponiendo un urbanismo neutro en carbono, o que la energía que estás necesaria pues es tanta o cual. Bueno, es una manera de medir y de certificar, digamos, el grado de sostenibilidad de un proyecto, o bien de edificación o bien un proyecto urbanístico. Y está hecho por una organización independiente, dependiente de una fundación inglesa, que pues da unas garantías fantásticas de la objetividad con la que se mide. Tan es así que yo, siendo certificador de BREEAM, no puedo certificar mis propios proyectos, ¿no? Juan, No sé si ha quedado más o menos sí, aclarado. perfectamente aclarado. Por último, para terminar, vamos a hablar de un caso tangible. El caso Infecar. ¿Puede servir como un laboratorio? ¿Podría servir como área demostrativa o testeadora de soluciones de urbanización sostenible? Bueno, Infecar, que es el recinto ferial de Gran Canaria, tienen esto, bueno, lo hemos diseñado pensando un poco en todo lo que hemos hablado, en ser un proyecto regenerativo, o sea, en obtener una calificación máxima, o sea, excelente o excepcional con BREEAM. El problema de todos estos temas es que la construcción, no solo el arquitecto, el diseñador, es el único agente que interviene. La construcción es un ecosistema de empresas constructoras, de clientes, de proveedores. Y creo que si de verdad queremos en Canarias empezar a tantear de forma práctica, o sea, de forma, y no con papers o con estudios o con intenciones, sino de forma práctica, pues vamos a tener que elegir algunos de estos ejemplos, cuando digo ejemplos de oportunidades, mejor, para empezar a tantear qué es posible, qué no es posible, lo que es posible, a qué coste, y lo que no es posible, cómo hacerlo posible, ¿no? Entonces, creo que empezar a elegir algunos proyectos que tienen esta ambición, en el que se ha juntado, por el motivo que sea, un cliente, un profesional y una administración que están comprometidos con todo este tema de lo sostenible o regenerativo, pues creo que en paralelo entenderlos como áreas demostradoras. Y cuando digo demostradoras, es hacer un trabajo en paralelo de aquello que hay que hacer y estudiar y ver cómo es posible hacerlo, o qué habría que hacer para que todo el ecosistema fuera capaz de hacerlo. Por ejemplo, pues construir con bajas emisiones de carbono, o tener unos controles por cada elemento de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues creo que es necesario. Y en este caso, pues Infecar sería un caso fantástico porque lo tiene todo, ¿no? Y además está promovido por un cabildo, el Cabildo de Gran Canaria, que a su vez, digamos, ha incorporado la idea de transformar Gran Canaria en una ecoisla. Y creo que, bueno, en ese marco, pues sería de ayuda, y en eso estamos trabajando, para que Infecar en paralelo, pues tenga un trabajo en paralelo para comprobar y para hacer viable estas cosas. Por ejemplo, la biodepuración. En estos momentos, Infecar está planteado para que no salga del propio recinto una gota de agua negra ni gris,
y que sea el propio recinto a través de biodepuración, o sea, sin consumir agua para el riego de fuera, digamos, pues recicle su propia agua. Todas estas tecnologías pues exigen un sobreesfuerzo que si uno no plantea esta idea del área demostradora, pues va a ser complicado, ¿no? Medir su viabilidad y ver cómo las implementamos. Don Juan Palop, hemos llegado al final de esta charla podcast. Le damos las gracias por su tiempo, por ampliar información, por llevar a podcast también parte de lo que se habló en esa jornada celebrada en el COA el pasado mes de marzo para la actualización del Manual de Diseño de la Sostenibilidad Energética en Canarias, el proyecto RESMAC. Muchas gracias por su tiempo y por compartir también sus conocimientos. Muchas gracias. Un saludo. Abrazo, hasta ahora. Charlamos ahora en este podcast con Noemí Tejera, arquitecta especializada en urbanismo y ordenación del territorio y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella participó en la mesa redonda y debate posterior. Con ella hablamos hoy en este podcast. Noemí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer escucharte, Jaime. Teníamos por aquí unas preguntas que nos interesan mucho hacerte y conocer tu punto de vista. Queríamos comenzar comentando que cada año es más frecuente ver que por el ascenso de las temperaturas y las olas de calor, los protocolos de la administración indican la cancelación de clases o, por ejemplo, evitar trabajar en el exterior en las horas centrales del día. Estos son solo ejemplos, pero ¿cuál es, en su opinión, respecto a la monitorización de los indicadores de confort térmico y su escaso uso en Canarias para tomar decisiones en la adecuación de nuestras construcciones? Pues hoy en día en Canarias se cuentan con escasos indicadores de confort térmico, de confort ambiental. Yo creo que es fundamental, es muy importante a día de hoy poder cuantificar para poder dar respuesta desde nuestra disciplina a los distintos escenarios en el tiempo y que estas respuestas sean respuestas complejas, ¿no? Que impulsen la transformación de nuestras ciudades hacia espacios o ciudades más saludables. Canarias estuvo exenta hasta el año 2006 de poner aislamiento térmico en la envolvente de los edificios. ¿No cree que en los protocolos de altas temperaturas en los colegios debería recogerse esa necesidad, ya que solo se habla de cambiar ventanas o de poner protecciones solares? Sí, yo creo que es muy importante que abordemos otra vez la respuesta con una mayor complejidad. No hay una receta única, ¿no? Lo que es sostenible o digamos que la forma de hacer en un lugar concreto no es trasladable en absoluto en Canarias. No sé, lo primero, con respecto a las infraestructuras educativas, a los colegios, es situarlos en el lugar. Esto suena pues extraño porque realmente ya existen, ¿no? Esas arquitecturas están construidas, pero muchas veces tienen que ver con proyectos, bueno, propios de otro momento, que son arquitecturas que ya pues se encuentran obsoletas, ¿no? Y ese planteamiento de situar esas arquitecturas, ¿no? Educativas en el lugar tienen que ver con atender a las condiciones del clima y pasa pues por plantear una respuesta más compleja que tiene que ver con la envolvente y, como decías, no solo pues con si ventanas o puertas o cornisas para generar sombras, sino entenderlo todo en su conjunto, ¿no? Es importante que abordemos cómo son esas arquitecturas, esa capacidad que tienen de transformación, incluso de apertura de huecos o de tamizarlos, pero no solo de la arquitectura en sí, sino de su entorno inmediato, ¿no? Respuestas que puedan tener que ver con intervenir en sus alrededores, con masa arbórea, con liberar suelo, con recuperar suelo natural o permeable, plantear los espacios educativos, ¿no? Como espacios de confort, ¿no? Espacios de refugios climáticos, o también, pues en París hay otras experiencias que están fundamentadas en lo mismo, que creo que recordar que se llaman oasis, esas experiencias, y que cuentan con lo mismo, ¿no? O sea, es abordar la arquitectura en su contexto y, por tanto, es todo aquello que define la envolvente o las formas de habitar dentro de ese espacio educativo, pero la importancia tan grande que tiene pues intervenir en los patios, ¿no? Y de intentar recuperar suelos, levantar soleras o losas, introducir verde, por supuesto, otro tipo de vida, también fuentes para beber agua, ¿no? Este tipo de estrategias que son más complejas, pero que nos permite ver el escenario pues con una mayor perspectiva, ¿no?
Noemí, y tras haber asistido a esta jornada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Gomera y Hierro, en su punto de vista, ¿cuál es la problemática que enfrenta el sector desde el punto de vista de la sostenibilidad y la de la adaptación a un nuevo escenario climático? Pues fundamentalmente, y es algo en lo que yo creo que la mayoría de los compañeros también insistían, se trata de responder muy a escala, ¿no? Intentar llevar estas lógicas o estas líneas de pensamiento a todas las escalas de la arquitectura, que esto tiene que ver, por supuesto, con los edificios, los espacios construidos, pero sobre todo con la planificación territorial, ¿no? Con intentar entender cómo la forma en la que tenemos de habitar el territorio también genera una relación muy clara de dependencia y de ecodependencia con nuestro entorno inmediato, ¿no? Y desde su área de conocimiento y desde su punto de vista, ¿qué estrategias ve más interesantes para el sector de la construcción en Canarias? Pues bueno, yo creo que es fundamental abordarla, bueno, desde el principio del no hacer, deshacer, regenerar, recuperar. Todo esto que parece que es una respuesta como contraria a construir, realmente también tiene que ver con el sector de la construcción, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con recuperar y regenerar lleva en sí mismo un proceso constructivo, ¿no? Vinculado a la disciplina que nos es muy propio. Desde mi punto de vista, sobre todo, creo que es importante que lo abordemos de forma participada, con estrategias participadas comunes e incorporando la perspectiva de género interseccional de una forma situada a la hora de afrontar cualquier transformación, o sea, por pequeña que sea, siempre condiciona y puede plantear mejoras con respecto a la vida cotidiana de las personas en su diversidad. Noemí Tejera, pues hasta aquí hemos llegado con este podcast para conocer un poco más su punto de vista con respecto a esa jornada celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Gomera y Hierro, y ampliar información y conocimientos de esta jornada tan interesante para todos aquellos profesionales que no pudieron asistir y para los que asistieron, bueno, pues que tengan esta forma reposada de volver a escuchar a los que asistieron allí, a los participantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por ampliar la conversación con este otro medio.